Bueno, en muchos casos se hace necesario la suma de los términos de una progresión aritmética. Entonces, no solo encontrarlos cuáles son los términos, de pronto sumarlos. Y sobre todo, intentar sumar, hacer sumas grandes, ¿no? Suma de los 100 primeros, los 50 primeros, los 500 primeros términos de una progresión aritmética en este caso. Entonces, ¿cómo sumar, por ejemplo, esta sucesión, esta progresión geométrica que tengo acá, escrita cuyo primer término es 2, el segundo 4, el tercero 6 y así sucesivamente? Encontrar la suma, ¿no? Entonces, normalmente se describe de la siguiente manera: la suma de los, pongamos, los 10 primeros, a ver, la suma de los 10 primeros, en este caso sería 2 más 4 más 6 más 8 más 10. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a la suma de los 5 primeros para no demorarnos más. Pero da igual sumar poquitos o muchos. Sumamos esos 5, ¿no? La suma de los 5 primeros términos. Entonces, en ese caso tendríamos que ese sub 5 sería 2 más 4, 6, 6, 12, 20, 30. ¿Ok? Entonces tendríamos que eso da 30. Sin embargo, hay sumas un poco complejas, hay sumas muy extensas, sumar los 500 primeros, eh, o cuando son fraccionarios, de esta manera se vuelve un tanto compleja. Entonces se ha creado una fórmula para hacer estas sumas, y esa es la siguiente. S sub n, o sea, para sumar n términos, se ha dicho que esto es igual al primer término, o sea, a sub 1, a sub 1, el primer término, demoremos esto, a sub 1 más el a sub n, o sea, el primero y el último, a sub n multiplicado por n dividido en 2. O sea, el primero, pues si tratamos es el primero más el término n, vamos a suponer que n vale 5, entonces a sub 1 más a sub 5 por 5 dividido en 2, si es el término 20, entonces estaríamos hablando del primero más el término 20 multiplicado por 20 sobre 2. Veamos para nuestro caso que tenemos acá, este que vemos acá, S sub 5, hagámoslo con fórmula, ¿no? S sub 5 nos daría que eso es igual al primero, que en este caso es 2, 2 más el a sub 5, el a sub 5, 1, 2, 3, 4, 5, o sea que es el 10, 10 multiplicado por 5 dividido en 2. Aquí hay un pequeño, aquí es S sub 5, ¿no? La 5 suma los 5 primeros términos, el primero más el quinto multiplicado por 5 y por 2. Vamos a ver si nos da el mismo 30. A ver, entonces S sub 5 nos tendríamos que es 2, en este caso más 10 sería 12, 12 multiplicado por 5 dividido en 2, y S sub 5 tendríamos 12 por 5, 60 dividido en 2, y si la suma de los 5 primeros términos nos daría 30, tal como nos dio por acá sumados a mano, ¿no? Pero indudablemente podríamos sumar muchos más los términos que se necesiten usando esta fórmula, ¿no? Cualquier cantidad que usted necesite sumar, podemos utilizar esta expresión y con esa expresión podemos sumar. Intentemos sumar otro. A ver, borremos esto y intentemos sumar
uno diferente para nos quede completa la idea. Veamos en la página anterior por acá. Aquí tenemos que tenemos que a sub 1, que a sub 1 es 3 medios y a sub 20 a menos 8. Entonces la pregunta, ¿cuánto suma eso, no? Si a sub 1 es 3 medios y a sub 20 es 3,8, entonces menos 8, entonces ¿cuánto da la suma de los 20 primeros? Veamos, entonces tenemos que a sub 1 es 3 medios y a sub 20 es igual a menos 8, creo que es lo que tenemos ahí, ¿sí? 3 medios a sub 1 y a sub 20 vale menos 8, es una progresión aritmética. Entonces vamos a mirar cuánto suma los 20 primeros, ¿no? Entonces ese sub 20 en este caso tendría que es a sub 1, que es 3 medios, más menos 3 menos 8 a sub 1 más a sub 20 multiplicado por 20 dividido en 2. Repitamos acá, es a sub 1, que es 3 medios, más a sub 20, que es menos 8, multiplicado por 20. ¿Por qué 20? Porque son 20 términos los que estoy sumando, y a ver cuánto nos da. Aquí sí no tenemos la respuesta exacta, pero vamos a intentar encontrar aquí es 20, ¿no? La suma de 20, los 20 primeros términos sería igual a 3 medios menos 8 multiplicado por 20 dividido en 2. Entonces hagamos por acá esa resta de 3 medios menos 8. 3 medios menos 8, pero ese 8 podría ser 16 medios, ¿no? Entonces 3 medios menos 16 medios da 13 medios. Esta sumita da 13 medios. O sea que 3 medios menos 8, 3 medios menos 8 da menos 16 medios, menos 13 medios. Entonces, hagámoslo por acá. O sea, S sub 20 es igual a menos 13 medios, todo eso multiplicado por 20 dividido en 2. Por acá, seguido. Entonces podríamos bajar este 2 aquí para hacer la oreja. Entonces quedaría menos 13 por 20, ¿sí? Menos 13 por 20 dividido en 2 por 2, esto lo bajamos acá, o sea, dividido en 4, ¿no? Y aquí finalmente podemos simplificar acá si quieren, ¿no? Podríamos sacarle cuarto, que nos quedaría menos 13, podemos sacarle cuarta, queda por 5, sobre cuarta nos queda 5 y cuarta nos queda 1, entonces nos queda menos sobre 1, ¿no? Entonces aquí finalmente tendríamos que la suma de los 20 primeros términos sería 13 por 5, eso da como 65, ¿no? Negativo, menos 65. Entonces al sumar los 20 primeros términos de la sucesión, en el cual el primer término es 3 medios y el término vigésimo, o sea el 20 es menos 8, entonces al sumar todos esos términos nos da menos 65. ¿Ok? Ahora veamos un caso particular. Vamos a agregar una hoja. Veamos cómo meter términos
entre dos valores. Supongan que yo quiero que aquí es el 2 y aquí es el 6 y yo quiero meter, aquí el 8, a ver, 8, meter dos términos aquí en la mitad, meter uno acá y otro acá, de tal manera que me quede una sucesión aritmética. Entonces esos términos sería que meter el 4 y aquí el 6, ¿cierto? Porque nos quedaría 2, 4, 6, 8. Meter dos términos de tal manera que lo que me quedó aquí escrito es una sucesión aritmética. Entonces, pero ahí sí es fácil porque ahí nos dieron fácil que metiera dos términos, pero ¿qué tal si nos la ponen más complicada y nos dice que meter cinco términos entre, entre 2 y 5, ¿no? Vamos a suponer que hay que meter 5 o 2 o 4 términos acá, de tal manera que lo que resulte sea una sucesión, una progresión aritmética. Buah. Eso se llama una interpolación de términos. Entonces, ¿cómo lo acá? Interpolación de términos. Interpolación de términos. Interpolar es como meter valores dentro de dos cantidades, ¿no? Vamos a traer de un ejemplo. Ejemplo. Interpolar tres medios. Interpolar tres medios aritméticos, tres valores, pongámoslo aquí que nos quede fácil para comprenderlo. Tres valores, pongámoslo entre 1 y 1 medio, entre 1 y 1 medio. De tal forma que quede una progresión geométrica, ¿no? Porque entre 1 y 1 medio puedo colocar muchos, pero el resultado, entonces interpolar tres valores de tal forma que quede una progresión geométrica, ¿ok? Entonces, veamos. Entonces tenemos el A sub 1, que en este caso sería 1, el A sub 2, que lo desconocemos, el A sub 3, que también lo desconocemos, el A sub 4, también lo desconocemos, y el A sub 5 es un medio, ¿no? Hay que meter tres números acá, tres valores ahí, de tal manera que me quede una progresión geométrica, ¿no? Entonces, el A sub 2 lo desconozco, el A sub 3 lo desconozco, el A sub 4 lo desconozco. Entonces, la pregunta es cuáles son esos valores, de tal manera que me quede, aquí, espere que aquí creo que quedó un error, aquí es un medio, ¿no? Porque dije un medio, anoté un quinto. Un medio. El primer término es 1 y el término quinto es un medio. Entonces lo que se debe hacer es encontrar la diferencia común, ¿no? Encontrar cuál es D. ¿Qué valor vale D? Pues una vez que yo tenga el valor de D, este valor de D, pues fácilmente puedo ir sumando y puedo encontrar los valores. Entonces, recurramos a la fórmula inicial. La inicial tendríamos que A sub 1 es igual, perdón, A sub n, A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por D. Entonces usemos estos valores que nos dieron, A sub 1 y A sub 5. Entonces traemos con A sub 5.
tengamos a sub 5 sería igual a sub 1 más 5 menos 1, o sea, 4 multiplicado por d. Pero a sub 5 es un medio. Un medio es igual a sub 1, pero a sub 1 es 1, más 4d. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí tenemos, voy a pasar este 1 para este lado. Digamos que es un medio menos 1, ¿cierto? Menos 1 es igual a 4d. Simplemente pasé este 1 que estaba al lado derecho, lo pasé por aquí a restar al lado izquierdo. Un medio menos 1 a menos un medio. Esa restada menos un medio es igual a 4d. Este 4 lo voy a pasar aquí a dividir al otro lado. En este caso queda, lo paso aquí a la parte de abajo, nos queda 4. Este 4 pasó acá, entonces queda 4 por 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Nos quedaría menos un octavo, ¿cierto? ¿De dónde sale el 8? Pues paso este que está aquí a dividir al otro lado aquí y me quedaría 2 por 4. 2 por 4, entonces quedaría menos un octavo. Un octavo es igual a d. Y ya sé cuánto vale d, ¿cierto? Entonces conozco que en esta sucesión o esta progresión geométrica el primer término es 1, el término quinto es un medio y la diferencia común es un medio. Entonces ya nos queda fácil y como es cortico, ahí nos ponemos a cuadrar uno por uno. A ver, veámoslo cómo los cuadramos. A sub 2 será igual a sub 1 más d, ¿cierto? O sea que a sub 2, o sea que estoy buscando este a sub 2. A sub 2 es igual a sub 1, pero a sub 1 es 1, más la diferencia común en el caso es menos 1 octavo, entonces quedaría que menos 1 octavo. Más menos 1, entonces quedaría más por menos menos, entonces de una vez lo resumí, 1 octavo. Y d sería igual a 1 menos 1 octavo. 1 es 8 octavos, ¿no? 8 octavos. Esto es el mismo, se nos expresa de diferente manera. 8 octavos menos 1 octavo. Y entonces a sub 2, me equivoco aquí, esto es a sub 2, ¿no? Entonces 8 octavos, esto era 7 octavos. 7 octavos. Entonces este número que me está buscando es el tal 7 octavos. ¿Ok? Bueno, veamos a sub 3, o sea, pasemos a este, a sub 3. A sub 3 es igual a sub 2 más d. Pero a sub 3 será igual a sub 2 y a sub 2 es 7 octavos. 7 octavos más d, pero la d es menos 1 octavo, ¿no? Y 7 entonces da 6 octavos. 6 octavos. Entonces, este segundo es 6 octavos. 6 octavos. Y finalmente veamos a sub 4, que es el otro que necesitamos. A sub 4. A sub 4 es igual a sub 3, o sea, 6 octavos más la diferencia, pero la diferencia es menos un medio, ¿no? Menos un octavo, corrección. Menos un octavo. Y finalmente tendríamos acá que a sub 4 es igual a 6 octavos menos 1 octavo, que haría 5 octavos, ¿no? 5 octavos, entonces coloquémoslo acá, 5 octavos. Y hemos conformado o hemos interpolado, se llama interpolar entre 1 y un medio, hemos metido 3 medios aritméticos, ¿no? 3 valores y formando una progresión aritmética. Si usted a 1 le suma 1 octavo, le suma menos 1 octavo a 7 octavos, a este 7 octavos le suma menos 1 octavo, le da 6 octavos. A este 6 octavos le suma menos 1 octavo, le da 5 octavos.
Y la pregunta, y si yo al sumarle a este 5 octavos le sumo un menos un octavo, le da un medio, veámoslo a ver si, porque podemos estar fallando ahí, ¿no? Entonces, a sub 5 que ya lo conocemos, pero vamos a probar si está bien, sería a sub 4 que es 5 octavos más la diferencia, que es un octavo negativo. Y esto te da 4 octavos, ¿no? Esto da menos 4 octavos positivos, ¿no? Sí, porque 5 octavos menos 1 octavo, 4 octavos. Y 4 octavos es un medio. Indudablemente sí corresponde a un medio que habíamos enunciado. De esa manera, entonces se pueden calcular o se pueden interpolar valores. El proceso es idéntico en todos los ejercicios que se planteen. ¿Ok?